Imagínate un terreno de cultivo, donde nosotros vamos a plantar pues una serie de plantas, ¿no? Coliflor, alcachofas, lo que sea, ¿no? Necesitamos que el terreno esté abonado, que esté limpio, que esté preparado para que todo eso crezca y dé fuerza y nos crezcan unas verduras sanas que nos aporten muchos nutrientes, ¿vale? Nosotros también tenemos un terreno y ese terreno es en el que se asientan nuestras células, que somos nosotros en pequeñito. Ahí se asientan, ellas tienen que nutrirse, tienen que desintoxicarse, el terreno tiene que estar limpio, tiene que estar mullidito, tiene que llevar todo lo que necesita nuestro organismo para vivir. En resumen, es el líquido extracelular, el espacio en el que las células viven. Necesitamos que ese terreno esté cuidado y esté preparado para que nuestro sistema crezca sano. En nuestro dispositivo esto se refleja en dos valores, presión protónica y presión electrónica. En la presión protónica podemos ver la capacidad de alcalinidad o de acidez que tiene este terreno, el bioterreno, y en la presión electrónica vamos a ver la capacidad de que se mueva la información por medio de las reacciones enzimáticas que son redox, que son fundamentales para que haya un movimiento adecuado y una transformación de tóxicos, etcétera, etcétera. Estos valores son claves. ¿Por qué? Pues porque de la relación entre ellos vamos a ver la tendencia a enfermar que tiene la persona. Fíjate que los dos deberían estar equilibrados. La presión protónica en 70, la presión electrónica también en 70, pueden tener un margen de movimiento de 5 puntos, pero si hay un desajuste nos indica dos cosas distintas. Si, como en este caso, la presión protónica está más alta que la electrónica, nos está diciendo que el terreno es más alcalino y que hay un poco movimiento de la información, ¿no? En la presión electrónica, entendemos que la tendencia a enfermar es hacia la cronicidad, a que se desarrollen procesos crónicos que seguramente tendrán picos agudos, pero va a ser difícil sacar a la persona de ahí porque se va a sentar ese cambio en el terreno. Si por el contrario tenemos una presión protónica baja, es decir, un terreno más ácido, y una presión electrónica alta, nos dirá lo contrario, que va a haber reacciones rápidas, probablemente la persona va a tener unas secuencias agudas, con fiebre, con dolor fuertes, pero que también se van a resolver fácilmente. En este caso es mejor porque quiere decirnos que esos procesos no van a dejar la huella que podría dejar el anterior. Pero en cualquier caso siempre necesitamos que los dos estén equilibrados, este es nuestro objetivo. Espero transmitirte la importancia que tienen estos dos valores. Aquí hay muchísimo que profundizar todavía, no solamente en el significado de cada uno, sino también en la interrelación que tienen estos con otros valores del Bar Hop y otras partes del sistema. Pero espero que a partir de ahora no pasen desapercibidos para ti. Espero verte en el próximo vídeo.